Entrevista a Marcelo Jofré Reiki. ¿A qué se dice entidad o fantasma? Cuando nos referimos a entidades o fantasmas, estamos hablando de almas desencarnadas que no se elevaron. Los motivos que no se elevan pueden ser, por ejemplo, accidentes, suicidios, muertes violentas. Son fundamentalmente todo lo que se refiere a muertes repentinas. O también puede pasar, en algunos casos, que el sufrimiento de algún ser querido hace que esa alma se vea retenida entre nosotros. Por eso que las almas normalmente, ese tipo de almas, ese tipo de entidad, las vamos a encontrar en los lugares donde habitaron o muy cerca de sus seres queridos. Esas entidades muchas veces las podemos visualizar. Lo normal generalmente podemos apreciar con un color oscuro o blanquecino. Son obviamente inmaterial y muchas veces flotan. Pueden tener la forma de una persona, una figura no determinada. O también en otros casos podemos sentirla, no visualizarla, pero sí sentirla. Podemos sentir a alguien que nos toca, sonidos, alguien que nos habla. Hay muchas formas de sentir, por ejemplo, también dolores de cabeza en zonas puntuales, escalofríos, que normalmente van de la cintura hasta la nuca. Bueno, hay muchas formas de sentirlo y ver una presencia, una entidad o un fantasma. En ese caso, lo primero que yo hago es una evaluación puntual de la situación, porque muchas veces uno va a liberar una entidad, un fantasma de una casa, creyendo que el problema radica en la casa, y muchas veces el problema radica en algún integrante de esa casa, donde una entidad se le pega. Entonces es muy importante primero hacer una evaluación del caso puntual. Para eso yo, entre otras cosas, trabajo con varilla de radiestesia, con el Auremeter, que a mí me permite hacer una medición energética del lugar y después hacer un discernimiento en base a un montón de otras situaciones puntuales, a ver con qué caso me estoy topando. Lo que yo, en segundo lugar, ayudo a esa alma a poder elevarse. O muchas veces me limito exclusivamente a expulsarla del lugar. En el caso que me encuentre con que hay una entidad que está, por decir de una manera, pegada a una de las personas, bueno, ahí es un trabajo, digamos, que me lleva un poco más de tiempo porque tengo que trabajar sobre la persona. Entonces la liberación es diferente. Pero en la mayoría de los casos la solución o la respuesta es inmediata. Uno la liberación la hace en forma inmediata. ¿Hay distintos tipos de entidades? Sí, hay distintas clasificaciones. Las más comunes son las de las almas desencarnadas, como hablamos en primer término en la pregunta anterior. Pero también están las del bajo astral, o también llamado espíritus malignos o demonios. En ese caso, bueno, el trabajo que tengo que realizar obviamente es más complejo, porque tengo que trabajar también sobre la persona que es atacada o acechada por un espíritu maligno o varios. Quiero aclarar primero, ante todo, que no es muy común encontrarnos con estos casos. No es como vemos en la televisión, que porque la persona se mueve, se convulsiona en el piso o grite, significa que esté poseída. Lamentablemente eso es erróneo, ¿no? Uno muchas veces lo ve en televisión y cree que automáticamente por tener esas características estamos frente a una posesión, y no es así. No es fácil que se produzca la posesión y bueno, vuelvo a repetir que es muy importante que lo aclare, ¿no? Siempre hay que hacer en estos casos un discernimiento muy cuidadoso para poder diferenciar de los casos reales de los que no lo son.
Para los que consultaban si yo trabajo estos casos, obviamente mi respuesta es que sí, y gracias a Dios, bueno, los resultados son positivos. ¿Qué es maleficio o trabajo? Es una operación que realiza una persona con la intención de dañar a alguien. Para eso recurre a la ayuda de entidades del bajo astral o espíritus malignos. Hay maleficios que son realizados con la intención de matar a alguien, también que le vaya mal en el trabajo, o bloquearlos en la parte sentimental, o para que se enferme la persona. Bueno, hay infinidad de intenciones negativas que se busca con ese trabajo maleficio. Para tranquilidad de los que me consultan, no es algo muy habitual encontrarnos con casos reales. Dependen de un montón de circunstancias y factores para que eso realmente llegue, esa energía negativa llegue a la persona que se quiere dañar. En el caso de que nos encontremos con un caso real, se puede cortar perfectamente esa situación. Sí, lo importante, cuanto más pronto podamos cortar esa energía negativa que nos están mandando, mejor. Pero les vuelvo a repetir y les vuelvo a aclarar que no es tan sencillo, que realmente un trabajo, un maleficio, pueda llegar a afectarnos. Dependen de muchas situaciones y circunstancias. ¿Qué diferencia hay entre influencia y la posesión? Bueno, cuando hablamos de estos dos estados, estamos a su vez en presencia de entidades del bajo astral, o espíritus malignos o demonios. La influencia se puede dar sobre el cuerpo, provocando determinadas enfermedades, o también sobre la mente, induciendo a determinados pensamientos negativos, casi diría perversos, vicios, sobre la persona. La posesión, ya estamos hablando que es el fenómeno por el cual el espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ese cuerpo que es ocupado por ese espíritu maligno, sin que la persona pueda evitarlo. Es este momento el que se le llama que entra en trance la persona, que no tiene control, hasta a veces no se acuerda de lo que hizo. Por mi parte, cuando trabajo con esos casos, trato de no nombrar específicamente a qué me estoy enfrentando. Ejemplo, evito de decir demonio, espíritu maligno, diablo. Fundamentalmente lo hago para que sea más fácil para la persona, después de la expulsión de dicha entidad, pueda retomar su vida en forma normal y pueda volver a recuperar el control de su vida. Entonces le deja la menor secuela posible, porque si no es como que a nivel social lo estoy estigmatizando y aparte lo estoy sugestionando. Obvio que también les doy ciertas pautas para que no deje ninguna cabida para que esa entidad vuelva a entrar de nuevo. Les enseño a protegerse, saber usar herramientas adecuadas para dicho fin. ¿Por qué la Iglesia se expide poco sobre estos temas? En primer lugar, porque es un tema muy delicado y porque hay que ser muy medido en la información que uno da para no sugestionar a las personas. Y en segundo lugar, son muy pocos los sacerdotes que saben profundamente sobre el tema. Sin ir más lejos, cuando yo ayudaba en el Ministerio de Exorcismo, dentro de lo que es el tema de exorcismo o sacerdotes que practican los exorcismos, había solamente 3 en el país, avalados por el Vaticano.
La mayoría de los sacerdotes lo elude el tema, no quieren ser tomados ni como locos o porque también muchas veces le da miedo. El primero en la actualidad en hablar directamente del tema del exorcismo fue Juan Pablo II, cuando dio la bendición a 200 curas exorcistas en el Vaticano. Hasta se dice que él practicó un exorcismo dentro del Vaticano. Y después también nos encontramos con el Papa Francisco, que él habla directamente sobre el diablo y de qué forma nos puede atacar o acechar. ¿Qué le dirías o recomendarías a las personas que están viviendo situaciones como las que has mencionado? Primero, que todos los casos y situaciones antes mencionados son muy difíciles de que ocurran. La mayoría de los casos son problemas netamente terrenales, problemas psiquiátricos, problemas de personas que buscan contención o personas que buscan también una salida mágica a sus situaciones que tienen que resolver en su vida. En segundo lugar, que se queden tranquilos, que todo tiene solución, obviamente salvo la muerte. Y en tercer lugar, que creo que es algo muy importante, que hay que buscar la ayuda correcta. Lamentablemente, nos vamos a encontrar con personas que nos pueden complicar aún más el caso, o también personas que lo hacen solamente con un fin meramente lucrativo. ¿Querrías decir algo más al respecto? Mi forma de abordar y trabajar estos temas está ligado a la fe católica, pero la diferencia es que yo utilizo otros métodos menos traumáticos por un lado, y por el otro estoy tiempo completo para ayudarlos. Estoy disponible de lunes a domingos. A su vez también trabajo con el entorno familiar. Por consecuencia de ese problema también se ven afectados. El resultado que busco es que la persona encuentre nuevamente el control de su vida y obviamente no me necesite más. En los 8 años que ayudé a uno de los 3 sacerdotes avalados por el Vaticano, que para mí fue un gran honor y fue un gran aprendizaje en determinados puntos, todo lo que se refiere a sectas, todo lo que se refiere a la experiencia en esos casos, más después en forma particular, cuando trabajé en forma separada, trabajando con otro tipo de métodos, los que le puedo decir que es muy difícil que llegue a producirse una situación de posesión. Son muy pocos los casos que yo he presenciado y que fueron reales. La mayoría de los casos son problemas o psiquiátricos o problemas que la gente va en búsqueda de una contención, o también muchas veces buscan en ese tipo de situaciones una solución mágica a sus problemas de vida. Sí existe, yo creo que eso sí es importante aclararlo, que existe lo que es la parte de posesión, vuelvo a repetir, es muy difícil, pero lo que es el tema de influencia, lo que son maleficios, eso sí puede darse en un número tampoco no muy grande, pero en un número determinado de personas que viven ese tipo de situaciones. Para todos los casos, gracias a Dios, hay solución, se puede transmutar y modificar ese problema para que uno pueda recuperar una vida normal y que vuelva a tener el control de su vida. ¿En qué forma te pueden contactar? Pueden ser las más comunes, es vía Facebook, me encuentran como Reiki Marcelo Jofré, o vía email marcejofre13@hotmail.com, o googleando Reiki Marcelo Jofré y ahí van a encontrarse con todos
mis participaciones en programas de radio hablando sobre estos temas y sobre otros temas como puede ser el Reiki con respecto a cómo trabaja el cáncer, los ataques de pánico. Desde ya espero que les haya ayudado para sacarse algunas dudas